Han pasado 2 años desde el evento en Marineford y Luffy por fin ha completado su entrenamiento, así que es momento de regresar a Shabondi. En un bar del archipiélago, Nami puede escuchar como algunos hombres hablan acerca del incidente de los supernovas en Shabondi, pero lo más importante es sobre Luffy y los Mugiwara, pues mencionan que debido a que desaparecieron por 2 años creían que habían muerto, al menos eso hasta hace poco tiempo, ya que aparecieron de nuevo repentinamente y de manera extraña, ya que están reclutando miembros. Mientras habla con el cantinero, Nami también se entera que por la guerra de los mejores han hecho un nuevo cuartel general, el que por la lejanía con Shabondi en la isla se ha generado nuevas zonas sin ley. Por otro lado, los demás Mugiwara están llegando a la isla de sus diferentes entrenamientos y el que más llama la atención es Brook, pues está en un concierto quien dice este será el último. Regresando con Nami, en el bar aparecen estos Mugiwara, quienes claramente podemos ver que son falsos. Ellos mencionan que el reclutamiento ha ido bien, tienen a 100 nuevos miembros, pero los más importantes son 2 hermanos, Caribou y Coribou, unos capitanes con recompensas de 210 y 190 millones de berries. Al terminar de hablar, este falso Luffy se fija en Nami y le dice que los acompañe, pero ella obviamente se niega e incluso se burla de él, provocando su ira hasta el punto de intentar dispararle. En este momento el verdadero Usopp aparece y haciendo uso de una de sus nuevas municiones llamada Pop Green atrapa a los piratas, asegurando que ahora es un guerrero que ya no se asusta por nada. Tras esto, al salir, Nami también muestra algo de su nuevo poder y electrocuta a los piratas. Por otro lado, Sanji ha llegado al bar de Shaki, en donde le dicen que Zoro fue el primero en llegar, luego Franky, quien fue a ver el Sunny, el que por cierto ya está recubierto y en perfectas condiciones, y en parte gracias a Duval que lo protegió. Luego de Franky llegó Nami, después Usopp, luego Chopper y finalmente Sanji. Los únicos a los que no han visto son Robin y Luffy. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku Tops. En el video de hoy traemos el resumen del reward de la isla Gyojin, o también llamado One Piece Log, saga de la isla Gyojin. Antes de continuar, no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más videos de One Piece. En otro lugar de la isla podemos ver que Chopper, aún sin darse cuenta que son imitadores, está siguiendo a Zoro, Sanji y Robin, quienes al darse cuenta que quien les sigue es el verdadero Chopper intentan capturarlo. Sin embargo, en el momento en el que se detienen, agentes Cypher Paul raptan a Robin, mostrándonos tras esto que otros agentes siguen a la verdadera Mugiwara. Por otro lado, cuando el falso Luffy está causando algunos problemas al confundir a una pareja con Usopp y Nami, nuestro capitán sin querer golpea al pirata, provocando que este se llene de ira. En este momento, Luffy recuerda las últimas palabras que le dijo Hancock antes de llegar. Cuando aún estaban en el barco, la emperatriz pirata le pide a Luffy que esconda su cara y no llame la atención, pues además de que las personas crean que está muerto, por lo ocurrido hace 2 años es muy conocido, por lo que si lo ven no podrán zarpar. Volviendo al presente, los Mugiwara falsos intentan amedrentar a Luffy, pero este no cae en sus provocaciones y prefiere desmayarlos con su haki del conquistador para retirarse. Por otro lado, Robin llega al Sunny, en donde se encuentra con Franky, que está totalmente cambiado, pero más allá de su apariencia, de lo que hablan es sobre Brook, a quien Franky menciona que es probable que ya no lo vuelvan a ver, pues ahora disfruta de una vida de estrellato como artista. Mientras tanto, Chopper se encuentra con el Luffy falso y muy asustado le dice que secuestraron a Robin y que deben ir a rescatarla. Pero debido a que ellos saben que no pueden, dice que es su destino, y que deben priorizar reunirse con los reclutas en la Arboleda 46. Esto extraña a Chopper, quien se pone muy triste y sale corriendo a rescatar a Robin. En este momento, marines que los vigilan alertan a los altos mandos de este encuentro, por lo que las tropas empiezan a movilizarse, pero más importantes Sentomaru y los PX, que menciona que no deben subestimar a los Mugiwara, pues ya no serán los mismos novatos de hace 2 años. A las afueras de la isla, Sanji encuentra a Zoro, que acaba de destruir un barco en el que por error se subió y casi parte solo al nuevo mundo. Regresando con Chopper, él mientras corre se encuentra con Usopp y Nami, quienes le dicen todo sobre sus impostores, por lo que seguramente también fue secuestrada una Robin falsa. Todo esto mientras regresan al Sunny. Asimismo, Sanji le dice a Zoro que deje de estar deambulando por la isla y que lo siga para encontrarse con todos. Mientras tanto, en la Arboleda 46 los piratas ya están reunidos y para mala suerte de un marín, cuando informaba de todo esto a la marina, Caribou lo descubre y ataca viendo su muerte llegar.
En este momento el Luffy falso llega, a la vez que sus nakamas Zoro y Sanji aparecen junto al verdadero Luffy, que tampoco se da cuenta que son impostores. Por otro lado, en el Sunny ya todos los preparativos están listos y Rayleigh con Shaki mencionan que deben apresurarse pues la situación está empezando a complicarse, ya que la marina ha empezado a moverse por culpa de la aparición de los Mugiwara falsos. Por un lado, Sanji y Zoro ya son informados de la situación a la vez que Brook, quien en medio de su concierto es rodeado por marines pues su manager al enterarse que se retirará del espectáculo lo entrega con la marina. Sin embargo, puede escapar justo a tiempo. Mientras tanto, en la Arboleda 46 los piratas son rodeados por la marina, dando inicio a un gran enfrentamiento en el que primero Sentomaru se encarga de desenmascarar a The Malo Black, el Luffy falso, mencionando que da la casualidad que el verdadero está presente, a quien inmediatamente ataca. Sin embargo, Luffy, a diferencia de 2 años atrás, ahora es muy fuerte y aquellos pacifistas esta vez no representan ningún problema. Al mismo tiempo, en el lugar Zoro y Sanji también aparecen y al igual que Luffy acaban con un PX. Tras su reencuentro, los 3 piratas empiezan a correr del lugar, pero antes de irse, Luffy puede ver a lo lejos a Rayleigh, a quien le agradece mucho por estos 2 años, y el Rey Oscuro con lágrimas en sus ojos puede ver en Luffy la viva imagen de Roger. Luego de esto, para que los Mugiwara puedan zarpar sin problemas, todos a quienes cada uno conocieron los ayudan deteniendo a los marines, como el propio Rayleigh, Perona, Heracles, los eruditos de Wetteria y Hancock. Finalmente, los Mugiwara están reunidos, pero hay un grave problema y es Sanji, que por su entrenamiento en el que estuvo rodeado de Okamas ahora no puede resistirse ante una mujer hermosa, así que al ver a Nami y Robin se desmaya por la pérdida de sangre por su nariz. Cuando los Mugiwara parten, Rayleigh rememora momentos del pasado, en especial cuando conoció a Roger, relacionándolo directamente con su encuentro con Luffy, mencionando que ahora se ha convertido en un hombre mucho más digno de llevar ese sombrero. Mientras tanto, los Mugiwara ya se han puesto en marcha hacia la isla Gyojin y aparte de unos cuantos problemas como el que ya mencionamos sobre Sanji o el de evitar que Luffy y Zoro rompan la burbuja, Franky quiere hablar de algo muy importante. Él menciona que originalmente Hachi los debía guiar a la isla Gyojin, pero que por haber luchado por unos días junto a Duval para proteger el Sunny luego de que la marina lo encontrara hace un año, fue llevado a la isla Gyojin para tratar sus heridas. Es así como alguien más protegió el Sunny y no es otro que Kuma, aquel hombre que los separó. Sin embargo, Franky dice que al contrario de lo que podrían creer, en realidad él lo salvó, cosa que fue confirmada por Rayleigh cuando llegó, pues resulta que hace 2 años Kuma le dijo a Rayleigh: soy un miembro del ejército revolucionario, estoy relacionado con los Mugiwara y quiero salvarlos, o algo así. Sin embargo, en ese momento Kuma ya no tenía mucho tiempo, pues por alguna razón aceptó ser el conejillo de indias de la marina para ser transformado en un robot y perder todos sus recuerdos, en donde para la guerra de los mejores ya no tenía su personalidad. No obstante, para poder proteger el Sunny le pidió al Dr. Vegapunk, quien lo convertiría en Cyborg, que le implante una última misión: proteger el Sunny hasta que uno de los Mugiwara aparezca, siendo esta la razón de por qué apenas llegó Franky se retiró. Tras esto, un barco los ataca y es el de Caribou, pues resulta que ellos desde el primer momento en el que se unieron a los supuestos Mugiwara tenían la intención de acabar con ellos. Por esto ahora Caribou asalta el barco para llevarse sus cabezas. Sin embargo, está solo. Sus nakamas desaparecen por culpa de Momo, la vaca marina que tiraba de su barco, que al reconocer a Luffy y Sanji huye del lugar. Por esta razón los Mugiwara capturan a Caribou, en lugar de arrojarlo al mar por piedad. Un poco más adelante, al llegar a una corriente que los llevará mucho más abajo, ocurre un gran problema. Los Mugiwara se ven frente a un monstruo marino, un Kraken. Ser que cuando Caribou llegaba a salvar a su hermano, destruye su barco. Al ver el Kraken, Luffy tiene una idea, y es que como Caribou menciona que los piratas experimentados suelen usar bestias marinas como remolque, Luffy quiere que el Kraken se encargue de esto, por lo que junto a Zoro y Sanji van tras él. Cuando luchan contra el Kraken, Luffy consigue noquearlo haciendo que un tiburón con ropa salga de él. Sin embargo, cuando intentan regresar al barco ya es demasiado tarde y la corriente los lleva hasta desaparecer, estando ahora a 7000 metros de profundidad. Al seguir avanzando, los Mugiwara se encuentran con problemas, ya que son atacados por un ser marino llamado Wadatsumi, siguiendo órdenes de su capitán Van der Decken. Según Brook, este hombre es de una antigua leyenda, un capitán que maldijo a Dios, cuya tripulación iba a bordo del Flying Dutchman.
La cosa es que al momento en el que estaban por ser golpeados por Wadatsumi, el Kraken los salva pues Luffy ya lo ha domado y le da el nombre de Tsurume. Sin embargo, a pesar de estar aparentemente a salvo, no es así ya que están en una zona de volcanes, por lo que empiezan a huir llegando hasta otra corriente que los arrastra hasta el fondo del mar, lo que en realidad les viene bien ya que están frente a la isla Gyojin. No obstante, no todos son buenas noticias ya que en el lugar se presentan un grupo de Gyojin liderados por Hammond. Ellos mencionan ser los nuevos piratas Gyojin y conocen bien a Luffy, a quien a pesar de que saben de lo que le hizo Arlong le da la oportunidad por haber golpeado a un dragón celestial. Pero Luffy no está dispuesto a ceder ante sus amenazas por lo que se prepara para luchar. Sin embargo, antes que haga nada, Franky por órdenes de Nami lo saca del lugar con Cup de Boost y entran en la isla en donde por el agua del lugar se terminan separando. Un tiempo después, Luffy, Usopp, Chopper y Sanji despiertan en casa de Kami. Ella solo les explica un poco del lugar en donde están llamado Calacoral y les ofrece llevarlos hasta la superficie en donde están sus amigas, unas hermosas sirenas. Por otro lado, Hammond llega al distrito Gyojin en donde al encontrarse con su líder le informa que ha llegado Luffy. En Calacoral, mientras Sanji está divirtiéndose con las sirenas, Luffy, Chopper y Usopp están hablando y entre otras cosas, Luffy dice que quiere ver a Jinbe pues hace años prometieron verse en la isla Gyojin. Sin embargo, Kami menciona que no está pues por algunos problemas que sucedieron con la guerra de Marineford, los piratas Gyojin no pueden estar en la isla. Tras esto en el lugar se presenta el barco de la familia real, y los príncipes Fukaboshi, Ryuboshi y Mamboshi mencionan estar buscando a unas personas que entraron de manera ilegal a la isla. Las sirenas ocultan a los Mugiwara y niegan cualquier información por lo que los príncipes se retiran. Sin embargo, Sanji por cómo lo ocultaban no puede aguantar más y explota llamando la atención de todos, a la vez que pierde mucha sangre. No obstante, antes que hagan algo, Chopper y Luffy se arrodillan pidiendo algún donante, pues la sangre de Sanji es muy rara y no tienen más para transfusiones. La sangre de los Gyojin es transferible con humanos, pero el problema es que nadie está dispuesto a darla, y esto lo explica Hammond que por la orden de su líder había llegado para capturar a los Mugiwara. Hammond menciona que hay una antigua ley que dice, no comparta sangre con los humanos, por lo que si alguien lo hace sería despreciado por los demás Gyojin. Sin embargo, lo más importante de esto es que esa ley fue impuesta por los propios humanos, quienes por considerarlos monstruos temibles se negaban a mezclar su sangre con los Gyojin, siendo esa la razón de la por qué murió uno de sus héroes, Fisher Tiger, un guerrero que luchó para liberar esclavos sin importar su raza, y una simple transfusión que se le fue negada por los humanos le pudo salvar la vida. Al final de esto, Hammond dice a Luffy que su líder Howdy Jones le ordena que vaya con él, pero Luffy se niega y los derrota. Tras esto, Kami, aprovechando que los príncipes habían regresado, le roba su barco y con esto lleva a Luffy, Chopper, Usopp y Sanji al centro de la ciudad para que busquen a algún viajero que los pueda ayudar. Un tiempo después, Sanji ya está bien gracias a unos Okama que donan su sangre, por lo que mientras Chopper se queda a cuidar del cocinero, Luffy, Usopp y Kami salen a buscar a Papagu. Antes de ir con él pasan por Mermaid Café, por lo que conocen a Charlie, una antigua divina y jefa de Kami. Lo importante es que ella le da el día libre a Kami, así que llegan con Papagu, que resulta estar con Brook. Al estar juntos, Papagu les invita a su casa en Grovelly Hills, una zona importante ya que él es un diseñador famoso. En el camino, Papagu les explica muchas cosas que tenían llenos de dudas a los Mugiwara. Primeramente, dice que el Vanderdecken que vieron es el descendiente del de la leyenda, y que es un delincuente por estar tras la princesa sirena Shirahoshi, a quien lleva acosando por mucho tiempo tratando de casarse con ella. Otra cosa que explica es porque hay una bandera pirata en la isla. Papagu dice que es de la Yonko Big Mom y está presente pues es quien los protege de los diferentes peligros a los que se puedan enfrentar, pero que a cambio les pide muchos dulces. Papagu menciona que antes de ella los protegía Barba Blanca y sin pedir nada a cambio, pero por obvias razones ya no puede hacerlo. Por otro lado, en Calacoral, Madame Charlie, que ya había dejado su trabajo como adivina, por curiosidad ve el futuro y puede descubrir uno muy aterrador, y es que a causa de Luffy la isla Gyojin será destruida. A la vez, en el distrito Gyojin podemos ver una muestra de la fuerza de Howdy Jones, quien además de su superior poder por sobre los humanos, ahora ha sumado a una píldora llamada Energy Steroid que la multiplica, destruye sin ningún problema un barco pirata que tenía como rehenes y que estaban escapando.
Volviendo con los Mugiwara, al llegar a casa de Papagu, ellos se encuentran con Nami, que había estado comprando la ropa de Papagu. Tras esto, al momento de salir, frente a ellos se presenta el rey Neptune, la máxima autoridad, y a sorpresa de todos invita a los Mugiwara a su castillo, permitiendo que Kame y Papagu los acompañen. En el camino, Neptune dice que los invita por haber salvado a Megalo, el tiburón mascota de su hija, siendo esta la misma razón de la búsqueda de sus hijos. Sin embargo, ellos ahora ya han sido informados de la visión de Charlie. Mientras siguen avanzando, Nami ahora cuenta que se separó de Frank y Robin pues querían hacer unas cosas. Franky buscar a la familia de Tom y Robin investigar sobre el pasado del mundo. Luego de esto, por la sorprendente cantidad de luz que hay a pesar de estar en el fondo del mar, el rey Neptune cuenta la razón de esto y es gracias a un inmenso árbol llamado Árbol Solarib, que trae la luz desde la superficie además de oxígeno. Tras esto, finalmente llegan al castillo, pero ocurre un problema y el rey Neptune es informado de la visión de Charlie, además de otro problema, y es de la desaparición de unas sirenas. Esto es a manos de Caribou, que ya que nadie se percató o cuidó de no liberarlo, lo hicieron unas sirenas por la curiosidad, y fueron capturadas por él, y todo gracias a su fruta del diablo, una logia. La cosa es que con esto el rey intenta capturar a los Mugiwara, incluido Zoro, quien ya había llegado al palacio pero por otro lugar. Sin embargo, Luffy desaparece, ya que él, guiado por el olor a comida, llega hasta la habitación de la princesa. En este lugar, por haberla salvado de un hacha que le lanzó Vanderdecken, ella lo oculta cuando guardias reales van a informarle de lo que están siendo acusados los Mugiwara. Con respecto a Vanderdecken, Shirahoshi menciona que él está enamorado de ella, pero ya que lo rechazó lo marcó con la maldición de la fruta Mato Mato, y día tras día le lanza un hacha para matarla, pues si no es suya no será de nadie, por eso vive dentro de una habitación reforzada. Tras contar esto y que le dé algo de comida, Luffy le ofrece a Shirahoshi salir ya que ha estado encerrada por 10 años, prometiendo que él la protegerá. Por otro lado, los soldados han rodeado a los Mugiwara, quienes se niegan a ser capturados. Por esto, el mismo rey Neptune los ataca, pero antes que pueda hacer algo, Zoro aparece para enfrentarlo. Mientras tanto, en el distrito Gyojin, Vanderdecken y Howdy Jones se encuentran para formar una alianza que tiene 3 objetivos: aplastar el ejército de Neptune, quedarse con su cabeza y causar el colapso total del reino Ryugu, toda la isla Gyojin fuera del distrito Gyojin. En la batalla de los Mugiwara, con la presencia de Zoro, ya han capturado al rey y sus tropas, por lo que para liberarlos tienen un acuerdo con los príncipes. Tan solo quieren que revistan el Sunny y el resto de sus Nakama. Antes de retirarse, Fukaboshi les da un mensaje de Jinbe a Luffy y este es: no enfrenten a Howdy y los espero en el bosque del mar. En la habitación de Shirahoshi, Luffy le pregunta dónde le gustaría ir y la respuesta es el bosque del mar, así que oculta dentro de Megalo, Shirahoshi sale de su habitación por primera vez en 10 años. Sin embargo, en ese mismo momento otro tipo de ataque de Decken está sucediendo en el castillo, ya que en lugar de enviar armas, como siempre, ahora han llegado piratas humanos con el objetivo de abrir el portal hacia el palacio. Con este ataque, el ministro de Neptune revisa la habitación de Shirahoshi para darse cuenta que ha desaparecido, y se sospecha de un secuestro, cosa que informan al rey. Por otro lado, Sanji y Chopper, que enfrentan unas tropas de Neptune que intentan capturarlo, repentinamente pueden escuchar un grito de una sirena, y resulta que ha sido a causa de ver a Hachi herido, quien al verlos le dice que se vayan y que es mejor que no se involucren, pues Howdy planea acabar con la isla Gyojin. Resulta que horas atrás, al enterarse del plan de Howdy, Hachi va a enfrentarlo para que pare, pero el capitán de los nuevos piratas Gyojin se niega, mencionando que está decepcionado de Hachi, ya que se supone que él era uno de sus héroes al haber estado con Arlong, y que ahora lo quiera detener no le hace ningún sentido. Por eso, a pesar de las palabras de Hachi para que se detenga, Howdy no lo hace y ahora Decken procede a demostrar su poder, por lo que marcando a Hachi como objetivo le envía muchas flechas, las que terminan impactando en él. En el palacio ya están ocurriendo problemas, pues a pesar de haber abatido a los piratas que llegaron por Decken, al distraerse discutiendo, uno de los hombres puede abrir el pasadizo del palacio, permitiendo que Howdy, Decken y los Gyojin invadan el lugar. Al entrar, Neptune apenas los ve les reclama el secuestro de Shirahoshi, por lo que al escuchar esto y sabiendo que no fueron ellos, Decken va en busca de su amada. En el palacio la batalla empieza y esta es bajo el agua, ya que Howdy destruye unos pilares que permiten que el agua entre en el lugar, acabando fácilmente
Juntamente con algunos Gyojin, gracias a Usopp, Zoro enfrenta a Howdy bajo el agua y a pesar de la dificultad demuestra su superioridad, logrando herir a Howdy consiguiendo un espacio para huir. Sin embargo, a pesar de que al menos Nami y Keimi hayan conseguido escapar un poco antes, no lo consiguen Zoro, Brook, Usopp ni Neptune y sus hombres, ya que Howdy usando Energy Steroid se recupera y mejora su fuerza capturándolos a todos. Por otro lado, en el bosque del mar, Franky en el Sunny se encuentra con el hermano menor de Tom-san llamado Den, que será el encargado de revestir el barco. Mientras tanto, en Cala Coral, Sanji y Chopper, cuando intentan curar a Hachi, son rodeados por Gyojin que quieren capturarlos por todo lo que se les ha dicho sobre los Mugiwara. Y para terminar de complicar las cosas, en ese momento llega Luffy y Megalo, que ya no puede aguantar más a Shirahoshi en su boca, revela que supuestamente la estaban secuestrando. Es así como Luffy y los Mugiwara, sin mostrar resistencia, son capturados, pero ocurre un problema, y Deken aparece para atacar a Shirahoshi si no se casa con él, y como ella lo rechaza porque no es su tipo, Deken le lanza un hacha. En ese momento Luffy salta para defenderla y a pesar de estar atado puede derrotar a Deken el tiempo suficiente para huir. Al final de todo, los Mugiwara se pueden reunir en el bosque del mar, pues es al lugar al que llegan tanto el grupo de Luffy como Nami y Keimi, faltando solamente los que fueron capturados por Howdy y Robin, que está buscando un poneglyph que ella dice tiene información del siglo vacío. Lo importante en este encuentro es cuando aparece Jinbe, que admite que él tiene la culpa de que Arlong haya empezado su reino de terror en East Blue, ya que él fue quien lo dejó libre allí. Nami dice que sin importar lo que le digan no sentirá pena ni perdonará a Arlong, por lo que aún sabiendo esto, Hachi y Jinbe deciden contarle la historia de lo que los Gyojin han sufrido a causa de los humanos, a pesar de en muchos momentos los humanos supuestamente los querían ayudar, como cuando se pudieron unir al gobierno mundial hace 200 años. Jinbe menciona que para ellos existieron dos símbolos importantes en su historia reciente. La primera, la reina Otohime, que luchó y creyó firmemente que los humanos y Gyojin podrían llevarse bien y en paz. Y el segundo, el capitán de los piratas Sol, Fisher Tiger, un Gyojin que luchó para liberar a sus hermanos de la esclavitud y separarlos de los humanos. Todo empieza hace 16 años, la reina Otohime con una actitud muy fuera de lo común a otros aristócratas. A pesar de su falta de salud, baja del palacio para convivir con el pueblo y convencerlos de que lo mejor es tener una cercanía con los humanos para vivir en paz, mencionando que quiere llevarlos a la superficie. Obviamente nadie la toma en serio, pues hay el registro histórico que hace 200 años tampoco lo consiguieron, aunque eso tal vez cambiaría. En ese mismo momento llega a la isla Fisher Tiger, el líder del distrito Gyojin, una zona sin ley de la isla, quien a pesar de su título tiene buena relación con Neptune, a quien apenas llegar informa que quiere liberar a sus hermanos esclavos de Mary Joyce, hazaña que tiempo después puede cumplir. Con esto se da el origen de los Piratas Sol, formado por muchos Gyojin liberados y otros que se unieron como Jinbe o Arlong, y algo importante es que su símbolo, un sol, fue usado para ocultar la marca de esclavitud de sus hermanos y los otros como Jinbe de todas formas se lo pusieron, y así la marina no podría identificar a los que fueron esclavos. Los piratas solo empezaron a llamar mucho la atención, pero su trabajo solo entorpecería los esfuerzos de la reina Otohime, pues para el mundo los Gyojin salvajes solo haría que nunca los acepten. Por esto, aunque en ningún momento tuvo la intención de ayudar a la reina, Tiger les dijo a sus hermanos que no deben ser como los humanos, no matarán a ninguno de ellos, deben demostrar que son mejores y sin usar la fuerza, solo luchan por la liberación y paz de sus hermanos. Esto causa la ira de Gyojin rebeldes como Arlong, que piensa que la mejor fórmula es infundir miedo en las personas. Sin embargo, aunque las palabras de Tiger impulsó a la mayoría de los Piratas Sol, ocurrió un terrible evento que destruiría la fe de la mayoría, y todo sucede cuando conocen a una niña llamada Koala. Ellos la recogen de una isla ya que fue liberada por Tiger, así que ellos se encargan de llevarla con su familia. Con el tiempo que pasan con ella consiguen cambiarla y hacerla olvidar de todo su sufrimiento que pasó como esclava, hasta el punto de tenerle mucho aprecio. Cuando finalmente llegan a su hogar, Tiger se encarga de dejarla con su madre, pero todo fue una trampa por su familia, e inmediatamente los Gyojin son rodeados por la marina. Al final de la batalla, aunque salen vencedores, Tiger está al borde de la muerte y solo una transfusión podría salvarlo. Pero Tiger se niega a recibir sangre humana, los odia y no puede evitar hacerlo a pesar de intentarlo.
En su lecho de muerte, Tiger revela que antes de regresar a la isla Gyojin fue esclavo y pudo escapar por suerte, y como no podía pasar por alto a quienes vio sufrir, decidió regresar. Tiger dice que la reina tiene razón, todos quieren vivir en paz, por eso pide que no revelen a nadie su odio por los humanos ni su tragedia, ya que los niños que no saben nada del pasado son quienes podrán cambiar el mundo, tanto humanos y Gyojin. Finalmente, tras oír que a pesar de todo sigue siendo un héroe, Fisher Tiger tiene su final. Luego de esto, Arlong, lleno de sed de venganza, va a buscar a las personas que vendieron a Tiger, pero es arrestado por Borsalino, en donde más adelante revela casi toda la verdad, la cual es dada al mundo. Esto provoca que los esfuerzos de la reina Otohime se vean entorpecidos, pues muchos Gyojin que habían firmado la petición para llegar al Reverie retiran sus votos al verse influenciados por las noticias de la muerte de Tiger. Y por parte de los Piratas Sol empiezan a tener problemas, pues luego de haber estado dirigiendo como su capitán, Jinbe es considerado para ser Shichibukai, cosa que termina aceptando, pues gracias a esto podrá ayudar a la reina Otohime. Además que la marina dejará de considerar piratas a algunos de sus hermanos que nunca quisieron ser unos, además que Arlong puede ser liberado. Esto provoca que muchos pierdan el respeto por Jinbe, ya que solo creen que es un perro del gobierno, provocando la separación de los Piratas Sol, generando los Piratas Gyojin liderados por Arlong. Sin embargo, un tiempo después ocurrió algo que sería el rayo de esperanza para los Gyojin, y todo sucede con la aparición de un Tenryubito. Los Gyojin, sabiendo cómo tratan estos hombres a sus hermanos, tratan de matarlo con un disparo, pero la reina Otohime intercepta y recibe el balazo. Ella pide que bajen las armas, pues los están viendo los niños, y menciona que no transmitan su rencor a sus hijos. En este momento de reflexión, el Tenryubito toma de rehén a la reina exigiendo que le devuelvan sus esclavos. Sin embargo, en ese momento Shirahoshi, que está viendo todo de lejos, grita, y sin saber cómo llama a los reyes del mar que salvan a Otohime, evento que muchos pueden ver, incluidos Decken. Unos días después, cuando el Tenryubito se retiraba de la isla, la reina Otohime pide acompañarlo, y aunque todos teman por ella, una semana después llega con una gran noticia. Tiene una hoja que sería su esperanza, una carta del Tenryubito que dice que apoya y respalda la petición de los Gyojin y su pedido de fomento de amistad entre Gyojin y humanos, para lo cual deberán reunir muchas firmas, las que no tardan en llegar. Más tarde, la reina Otohime les cuenta a sus hijos sobre el poder de Shirahoshi, mencionando que cada varios siglos nace una sirena capaz de comunicarse con los reyes del mar, que conocerá a alguien que la guiará para usar su poder para el bien y traerá un gran cambio al mundo. No obstante, surge un gran problema, y en el día en el que terminarían de recoger las firmas ocurre un atentado contra la reina Otohime, y además todas las firmas se encienden en fuego. Y lo peor de todo es que Howdy, que para este momento pertenece a la Guardia Real, muestra que el culpable de la muerte de la reina es un humano, arruinando todo lo que ella había estado construyendo. Aún así, y a pesar de que ellos también sientan ese dolor y rencor, la familia real, pero especialmente Fukaboshi, en el funeral de su madre pide que cuando algún día puedan olvidar todo, vuelvan a soñar con el sol. Ahora en el presente, Jinbe dice que eso es el origen de todo, por lo que nuevamente se disculpa con Nami, pero ella dice que no tiene odio por nadie más que Arlong, así que no se tiene que disculpar, pues a pesar de toda esa experiencia le ayudó a formar su carácter, y lo más importante, conocer a sus amigos. Tras esto, Hachi revela el plan de Howdy, y este es primeramente destruir las cartas que habían conseguido para ir al Reverie, pues es este año en el que se celebrará. Pero no solo eso, sino que hará lo que sea con tal de lograrlo, ya que a diferencia de Arlong, él no distingue humanos de Gyojin y dañará a cualquiera que se ponga en su camino. En ese momento empieza una transmisión de Howdy desde el castillo y menciona que destruirá el actual reinado y él será el nuevo rey, y para demostrarlo en 3 horas decapitará a Neptune. Además de esto, todos quienes han firmado serán considerados traidores para su gobierno y también serán ejecutados. Asimismo, los Mugiwara, para que sirvan de ejemplo de la debilidad de los humanos, también serán decapitados. En medio de todo esto, por otro lado, Robin encuentra un poneglyph que pareciera ser una carta de Joy Boy. Con todos los problemas ocurridos, Jinbe se pone en marcha para enfrentar a Howdy, pero no quiere que Luffy vaya, quien se niega rotundamente. Debe proteger a sus Nakama, por lo que una batalla entre Jinbe y Luffy está por empezar, batalla que luego de unos golpes es detenida por Robin. Tras esto, aunque Jinbe no quiera, todos los Mugiwara están decididos a luchar.
Por otro lado, en toda la isla los aliados de Howdy están generando un gran caos mientras se dirigen a la plaza Yoncord en donde se ejecutará el rey Neptune, a quien ya está escoltando Howdy, que a causa del corte que le hizo Zoro ha tomado demasiados Energy Steroids, a tal punto que incluso cambia su aspecto. Unos momentos después los preparativos ya están listos y repentinamente Jinbei y Shirahoshi junto a Megalo son capturados, al igual que los príncipes. Al tener a la familia real al frente y a todos los Gyojin alrededor de la plaza, Howdy da una gran revelación. Él fue quien asesinó a la reina Otohime, pero aún más sorprendente que esto es que Shirahoshi dice que ya lo sabía. Resulta que Megalo lo vio todo y le contó en secreto. Sin embargo, ella no reveló nada porque pensaba que todos empezarían a odiar a Howdy, y la última promesa que le hizo a su madre antes de morir fue que sin importar quién haya sido, no sentirían odio ni rencor por su asesino. En este momento Howdy empieza a burlarse de su estupidez y ataca al rey. Al ver todo esto, el pueblo entero empieza a corear el nombre de Luffy, diciendo que si piensa destruir la isla que lo haga ahora, provocando la ira de Howdy, que decide acabar con el rey Neptune. No obstante, antes que lo logre, Luffy, que resulta haber estado escondido en Megalo, sale y lo manda a volar, a la vez que todos los Mugiwara hacen aparición, liberando a la familia real y poniendo a salvo la carta del Tenryubito. De esta manera una gran batalla empieza, los Mugiwara contra 100.000 soldados, de los cuales tan solo deberán acabar con 50.000, ya que Luffy al inicio de la pelea acabó con la mitad solo usando su poderoso Haki del Conquistador. Es así como la batalla da inicio y ningún enemigo es rival para los renovados Mugiwara, que demuestran todo lo que han aprendido en 2 años, sus cambios y mejoras como el sorprendente Franky Shogun. Luffy comienza a enfrentar a Howdy y es bastante sencillo. No obstante, ocurre un nuevo gran problema, pues un barco gigante se acerca hacia la isla y no cabe duda que la destruirá. Neptune menciona que se trata de un barco legendario llamado Noah, y cuando fijan su mirada ven que Vanderdecken es el culpable de esto, ya que usando la Mato Mato ha enviado el barco hacia Shirahoshi. Por esta razón la princesa Sirena empieza a nadar y se dirige en otra dirección para llevarse el barco, plan que sí funciona. No obstante, todos saben que ella está en peligro, así que Luffy, tal y como prometió, va tras ella para protegerla, pero también va Howdy para detener a Luffy, ya que a pesar de que Decken lo ha traicionado, pues esto no es parte del plan, le parece una buena idea. En medio del mar, Luffy puede crear una burbuja gracias a un aparato que le da Jinbei, con lo que puede luchar contra Howdy, aunque con mucha dificultad. No obstante, en un momento los príncipes, que también salieron a defender a Shirahoshi, también ayudan a Luffy. En este momento Howdy se separa y va tras Decken, a quien acusándolo de traidor le da su fin, pero con otro plan en mente, ya que sin el portador de la Mato Mato la fruta pierde su poder, así que ahora el Noah, que había estado siguiendo a Shirahoshi, empieza a caer nuevamente en dirección a la isla Gyojin. A pesar de todo, Luffy dice que de todas formas podrá protegerlos, ya que solo deberá destruir el barco. Sin embargo, Fukaboshi no puede permitirlo, pues resulta que Noah no es solo un barco legendario, sino que en él lleva una promesa con un gran hombre, y lleva siglos esperándolo, por lo que hasta que se dé ese encuentro no puede pasarle nada. Por esto, la primera solución temporal que encuentran es poner una burbuja en todo el Noah, que aunque no creen que sirva, de todas formas lo intentarán. Por esta razón, Luffy se acerca al Noah, causando que Howdy, para detenerlos, consuma muchas Energy Steroids, tomando un aspecto monstruoso. Al ver su sed de sangre, Fukaboshi revela la verdadera naturaleza de Howdy, mencionando que solo son monstruos con un solo propósito: acabar con los humanos. No tienen ninguna intención de conseguir algo como Arlong, solo generan una guerra para calmar su sed de sangre, pero también dice que todo es su culpa. En ningún momento le dieron la atención suficiente al distrito Gyojin, así que en parte ellos permitieron que desde niño se generara ese monstruo en su interior. Por eso al final del discurso le pide a Luffy que acabe con los fantasmas que lo acechan para poder empezar de cero. Nuestro capitán le responde que desde que llegaron a la plaza junto a Jinbei y sus Nakama prometieron que no dejarían que nadie toque la isla, terminando llamando amigo y hermano a Fukaboshi. Finalmente, cuando la burbuja de aire se forma en el Noah, Luffy puede luchar libremente y con mucha facilidad acaba con Howdy, al mismo tiempo que dentro de la isla los Mugiwara también derrotan al resto de los nuevos piratas Gyojin. Sin embargo, aún queda el mayor de los problemas, por lo que a Luffy no le queda otra más que destruir el Noah. No obstante, antes que lo haga por completo, Reyes del Mar aparecen en el lugar y detienen el Noah. Con su llegada, ellos hablan con Shirahoshi y le dicen que llegaron porque ella los llamó, mencionando que su fuerza le pertenece.
Ellos le dicen lo mismo que la reina Otohime les había dicho a sus hijos, revelando además que el Noa fue creado para que ellos lo jalen, y que Shirahoshi desde que nació es su reina, costumbre que se lleva a cabo durante siglos. Al final, cuando se retiran, se dan cuenta que Luffy parecía escucharlos, mencionando que pasó algo parecido tiempo atrás, siendo en ese caso Roger. Tras esto, cuando los Reyes del Mar dejan a Noa en su lugar, dicen que esperan que él pueda repararlo, aunque están en un tiempo distinto, mencionando que ojalá puedan hacerlo para cuando llegue el día establecido. En el centro de la plaza, Shirahoshi llorando llega con Luffy ya que no puede detener la hemorragia del Mugiwara, así que luego de revisarlo, Chopper menciona que necesita una transfusión. Y cuando nadie parecía dispuesto, Jinbe, uno de los Gyojin más respetados, ofrece su sangre. En este tranquilo momento, Luffy le pide a Jinbe que se una a su tripulación. Al retirarse del lugar, Jinbe le dice a Luffy que aún no puede hacerlo, pero que luego de resolver sus problemas y estar totalmente libre, regresará. Tras esto, cuando ya estaban por irse, el Rey Neptune los invita a un gran banquete en donde, mientras todos los Mugiwara disfrutan de una fiesta, Robin habla con el Rey Neptune. La pregunta es directa y es sobre el Poneglyph. Sabiendo a lo que se refiere, Neptune dice que Joy Boy es un hombre de la antigüedad y la carta es hacia la princesa Sirena de ese tiempo. Una disculpa por no haber podido cumplir una promesa que no se tiene conocimiento. Sin embargo, de generación en generación se transmitió que alguien llegará para cumplir la promesa de Joy Boy, y en ese momento Noa cumplirá su verdadero propósito. Para finalizar su conversación, Robin pregunta acerca del poder de Shirahoshi y aunque ya lo sabía, el propio rey revela que ella es el arma ancestral Poseidón. Todo esto podemos ver que Caribou pudo escuchar. Por otro lado, Jinbe le revela a los Mugiwara de una batalla de Akainu y Aokiji por el puesto de almirante de flota, siendo luego de 10 días el vencedor Sakazuki. Por esto y negándose a trabajar para él, Aokiji abandonó la marina. Para finalizar, Jinbe dice que ahora deben tener en cuenta que la marina ahora es mucho más fuerte bajo el mando de Akainu. Pero otra cosa igual de importante es lo que ha conseguido Teach, pirata que luego de la muerte de Barba Blanca fue conquistando sus territorios gracias a la Gura Gura, siendo nombrado como Yonko junto a Shanks, Kaido y Big Mom. Tras esto, al salir del palacio, los Mugiwara encuentran a Caribou intentando raptar a Shirahoshi, así que lo mandan a volar. Pero cuando Nami se entera que tiene los tesoros del rey y que se los entregará a todos, manda a Luffy, Sanji y Zoro tras Caribou. Cuando consiguen los tesoros, se ven frente a un nuevo problema, pues hombres de Big Mom han llegado para cobrar el impuesto por usar su nombre, pero ya que por el banquete se terminaron los dulces, Luffy decide intervenir. Con la llamada de Big Mom, Luffy dice que él se comió todos los dulces, pero que a cambio le puede entregar muchos tesoros. Big Mom se sorprende con la intrepidez de Luffy, así que dice que enfocará su ira contra él, pero Luffy no se queda callado y menciona que la buscará y le dará una paliza para hacer de la isla Kyojin su territorio, ya que no puede permitir que alguien tan peligroso tenga su control. Finalmente ha llegado la hora de partir y luego de aprender a usar un nuevo logpost con 3 agujas que sirven para el nuevo mundo, y una promesa con Shirahoshi de volver a verla y esta vez llevarla a la superficie, los Mugiwara se encaminan al mar más peligroso, el nuevo mundo. Y con esto terminamos esta historia. El remake sin duda ha sido mucho más disfrutable que la versión original, no solo por su contenido reducido, más bien sin relleno, sino que la animación mejora mucho. Además que mejoran ciertas escenas que en el anime original habían cambiado, apegándose mucho más al manga. Como siempre, si les ha gustado, no olviden dejar un like y suscribirse y no se vayan sin ver más de nuestro contenido.